Empezamos. Buenas tardes, buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este nuevo webinar organizado por Simons. Como saben, últimamente nosotros organizamos varios eventos online dedicados e enfocados a diferentes países por la región. Antes de empezar, me presento, me llamo Karina Daluda, soy gerente de desarrollo de negocios en América Latina. Y bueno, hoy nos toca hablar de Argentina, un mercado que vuelve a despertar el interés de los inversores tras recientes elecciones y bueno, los primeros signos de estabilización macroeconómica. Bueno, o no, vamos a ver. Hoy nos acompaña Gustavo Nefa, bueno, director de Research for Traders, quien va a presentarnos un análisis muy completo del contexto internacional, la coyuntura local y distintos escenarios para los bonos argentinos. Muy interesante. Después voy a mostrarles algunos ejemplos concretos de bonos directamente desde cbonds.es, cómo filtrar, comparar, analizar oportunidades en tiempo real utilizando nuestras herramientas. Y bueno, para quien aún no nos conocen, Cbonds es un agregador de datos de renta fija. Tenemos cobertura global, nuestro universo de datos incluye más de 900.000 bonos, 13.000 ETF, más de 130.000 fondos comunes, 70.000 índices y bueno, básicamente todo para tomar decisiones informadas. Prospectos, precios de cierre, curvas, ratings, spreads, todo. Así que bueno, ahora le paso la palabra a Gustavo. Muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Bueno, palabra Muchas es gracias, tuya. Karina. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenas tardes. Paso a compartir la pantalla como para que tengan la primera placa de presentación. Quiero que me confirmes, Karina, que se puede ver bien y avanzamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña introducción, obviamente, del contexto global, la economía global que se encuentra enmarcada dentro de un proceso de desaceleración económica. De hecho, los últimos datos del FMI que se dieron a conocer este mismo mes están marcando una pequeña desaceleración desde tasas que no son muy buenas, ¿sí? Que son, les diría, promedio, ni siquiera mediocre, promedio, pero con una tasa de crecimiento del mundo en 3,2%, desacelerando más los países desarrollados que los países en vía de desarrollo, con un Estados Unidos que tiene una tasa de crecimiento que apuntaría al 2% aproximadamente, la Reserva Federal tiene una estimación un poquito más conservadora, la zona del euro prácticamente la mitad, pero acelerando un poquitito, apenitas, ha pasado un muy mal año 2024, y China, la segunda economía mundial en forma individual, estaría desacelerando al 4,8%. Creemos que estaría acelerando al 5%, creo yo, respecto a esta estimación, pero miren lo que pasa en el 2026, que sí empezaría a tener una desaceleración. Por lo pronto ha estado afectada por los aranceles que le ha impuesto Trump a comienzo de año, en abril se ha dado a conocer esto, pero justamente hoy hay una reunión en Corea del Sur en el marco de la OPEC que lo que hacen es tratar de sentarse a establecer un acuerdo definitivo. Bueno, el mundo respira porque estos indicadores adelantados del ciclo, abril fue un piso en materia de actividad económica esperada para prácticamente todas las áreas geográficas, a excepción de la eurozona. Pero fíjense, los PMI Composite de Estados Unidos es una zona muy expansiva, 50 para arriba esa expansión. Europa que recién a partir de junio encontró cierta paz en un sendero de crecimiento. China también que aceleró fuertemente. Por eso digo que creo que podría alcanzar un 5% de crecimiento este año. Y Gran Bretaña en una zona de expansión, pero bastante floja por lo pronto. La gran duda que recae sobre los mercados es la salud financiera de los Estados Unidos. Por eso el dólar ha tenido una baja histórica. Llegó a estar 11% abajo, ahora está 9% abajo en el año, debido a esta concentración muy fuerte de vencimientos. Estos son los vencimientos de Treasuries de Estados Unidos, es decir, la curva, con un tercio de los Treasuries que vencieron este año. Un tercio. Otro tercio vencerá mañana, el año que viene. Siempre hay una concentración muy grande a corto plazo y el mercado obviamente que con un déficit fiscal y un déficit comercial el año pasado al menos en torno a 10,6% en forma mancomunada en relación al PBI, le ha dado obviamente un voto negativo y lo que ha pasado es que obviamente el dólar sintió el impacto. Esta caída
que recién a partir de junio empieza a hacer algún tipo de piso y quiere retomar, le ha infligido un daño muy grande contra el euro se apreció 12%, hubo monedas como el franco suizo que se apreciaron 14%, las coronas suecas, noruegas muy fuertes, y entre los países emergentes, fíjense lo que pasa con el real brasileño, 15% arriba, mexicano 13% arriba. Esto va a tener que ver con lo que hablemos después de la evolución de los bonos latinoamericanos en moneda doméstica y con la fuerte apreciación que hubo en el año. Esto es un valor que no se veía para el dólar DXY, el dólar multilateral de Estados Unidos, desde hace 3 años atrás. Ahora, las tasas de interés también juegan su papel, porque la expectativa de que baje la tasa de interés de referencia, y ayer tuvimos una baja nuevamente, la segunda del año, después de la pausa que metió en diciembre de 2024, la Reserva Federal se animó recién ahora a bajar la tasa de interés. Septiembre fue una baja de 25 puntos básicos, ayer fue otra. ¿Qué se espera? Se espera que baje al rango 3.50-3.75 esta tasa corta, la tasa de Fed Funds, según los futuros de Chicago Mercantile Exchange, en la reunión del 10 de diciembre. Después habría una pausa en enero, habría una baja en marzo, una pausa en abril, una nueva baja en junio y finalmente después, recién en enero del 2027, a la zona del 3%, con lo cual habría habido 3 bajas este año y 3 bajas el año que viene para estabilizarse en esta zona que creemos 3% es una tasa de interés de largo plazo interesante. Lo bueno de la semana pasada fue que el dato de inflación minorista fue menor al esperado, se esperaba 3.10 interanual, dio 3, 0.3 dio 2, 0.2. Esto es bueno porque había tenido, digamos, 2 meses de una evolución mes a mes secuencial bastante alta, ¿no? De dos mediciones de 0.3. Y en la tabla de los rendimientos en el año, de 20 clases de activos, además del oro, gran beneficiado de la caída del dólar este año, y de la acumulación de reserva de Banco Central en oro, se encuentran las acciones de países desarrollados, los mercados emergentes, las acciones de mercados emergentes, y empiezan a aparecer algunas categorías como los bonos convertibles, que tienen mucho que ver con la evolución de las acciones. Obviamente son convertibles en acciones. El Bitcoin, el Nasdaq 100, las empresas grandes, las empresas de crecimiento, las empresas pequeñas, y después aparece con un saludable 12% de suba los bonos de mercados emergentes, incluso están un poquitito más ahora actualizados. Los bonos de mercados emergentes han tenido una evolución muy buena el año pasado y el anteaño, pero vienen de un año 2022 desastroso para todas las clases de activos. Esto es una continuación de lo que vimos en los últimos años, pero se está dando con mayor fuerza. En las bolsas hay un 25% de suba para los mercados desarrollados, entre 12 y 25%, 24% las bolsas de Estados Unidos y las bolsas de mercados emergentes con un saludable 32% en dólares. Obviamente a esto hay que restarle esa suba que vimos del 10%, de la baja del dólar del 10% que mencionábamos. Latinoamérica está con un 37% de suba en las principales compañías. Este es un índice de 40 principales acciones de Latinoamérica, la mayoría de Brasil y en menor medida México. Cuando uno mira la capitalización bursátil de Estados Unidos, y esto da un poco de miedo, ya supera 220% de la economía, ya supera todo lo racional. Fíjense, Asia y Europa en menor medida, como el mercado, si bien está en máximo, ya no representa tanto en relación al PBI. Atención con esos datos. Incluso las cuentas de margin que están muy apalancadas. Y esto también tiene que ver con las garantías que se pongan de oro o las garantías que se pongan de bonos treasuries, que son muchos, ¿sí? Los activos ahí depositados en mucho money market también, para especular en la bolsa. Y las valuaciones, obviamente, que ya superaron, este es el pricing forward de Estados Unidos, lo que veíamos en la pandemia. Es por debajo de lo que había en la burbuja.com, este es el año 99, pero es peligrosamente alto, ¿sí? O suben las ganancias de las compañías esperadas o bajan los precios de las acciones o una combinación de las dos que creemos podría darse en algún momento. No ha sido un buen año para los hidrocarburos, no ha sido un buen año para las materias primas agrícolas, pero ahora está repuntando fuertemente la soja por las inundaciones en Brasil, en el sur de Brasil, y ha sido un año glorioso para todo lo que son los metales preciosos, ya mencionamos el caso del oro,
y para los metales industriales, ¿sí? Que han tenido tanto el cobre, el aluminio y el acero una muy buena evolución, ¿sí? Ahora vayamos a lo que nos tiene en la agenda, obviamente, que es ver en qué marco se desenvuelve esta evolución de los bonos emergentes y sobre todo qué pasa con Argentina, con este triunfo el domingo del gobierno en las elecciones de medio término, las elecciones legislativas a 2 años del gobierno de Milei. Bueno, esto se enmarca dentro de un crecimiento de los bonos latinoamericanos y específicamente de emergentes muy importante. 8,1% es el crecimiento que están teniendo los bonos latinoamericanos, perdón, de emergentes en general, 15% de moneda doméstica. Estos son los soberanos. Con los corporativos tenemos un 4%, 4,1% de crecimiento en el precio de los bonos corporativos y 3,5% de otro ETF. Todo esto se suma a la renta de los cupones de estos bonos, ¿sí? Entonces habría que sumar un poquito para el tenedor de bonos, digamos, de mercados emergentes, 8 más 5. Y en moneda doméstica, 15 más 3, cuando haya finalizado el año para cobrar todo el cupón. Bueno, esto es algo muy importante, ha sido y está siendo un muy buen año, no solo para la renta fija en general, corporativa y soberana de países desarrollados, más incluso bonos con grado de inversión que sin grado de inversión, pero con una suba muy fuerte, mayor todavía para los bonos de mercados emergentes. Fíjense que este es el acumulado del año del ETF de bonos soberanos que habían tenido una recuperación lenta al comienzo de año, se derrumbaron por las noticias en torno al frente comercial y la guerra con China y Estados Unidos con todos los demás países. Y fíjense cómo empieza una tendencia ininterrumpida hasta llegar a valores máximos del año. Así que está siendo un muy buen año para los mercados emergentes. Los bonos de mercados emergentes están teniendo un impulso muy fuerte, tal como lo pueden ver en el gráfico. Pasemos a Argentina. Este triunfo del domingo no se lo esperaba nadie. ¿Sí? Había tenido una pequeña prueba de fuego que habían sido las elecciones adelantadas del principal distrito del país para elegir sus representantes provinciales, no a nivel nacional, sino provinciales y concejales. Esto fue en la provincia de Buenos Aires en septiembre y había ido muy mal para el gobierno. ¿Sí? A partir de ahí se empezó a acelerar la pérdida de confianza y llegó el gobierno a las elecciones con una ayuda del Tesoro más que necesaria, del Tesoro de Estados Unidos más que necesaria. Es una economía que, si bien se está recuperando del 2024, que fue una recesión, 2023, que fue una recesión, en el 2025 estaría recuperando prácticamente todo lo perdido en 2024 y empezaría a crecer en forma genuina a partir del 2026. 2027, donde se espera, según el consenso del REM del Banco Central, un 3% de crecimiento. Es una economía de unos 750 mil millones de dólares que obviamente empieza a desacelerar, a desinflacionar a la zona del 30% para este año, 20% para el año que viene y 11% para el 2027. Recordemos que las tasas de inflación en Argentina habían sido del 211% en 2023 y como consecuencia de la liberación del tipo de cambio, de la desregulación de muchos mercados, la apertura y sobre todo de la suba de las tarifas, ha tenido una suba muy fuerte, tanto tipo de cambio como precios relativos y de servicios en la primera parte del año. A partir de ahí fue una baja ininterrumpida. Por eso este 117 es medio mentiroso, tiene un fuerte shock inicial y después una baja y converge a la zona del 30% para este año. El gobierno ha sabido tener 3 meses por debajo del 2%. El último dato de septiembre fue un 2,1, pero por la volatilidad cambiaria, obviamente, que hoy está mucho más tranquilo. Esperamos que siga teniendo un balance comercial positivo en la zona de 8 mil millones de dólares, un balance fiscal primario en la zona del 1,5% y también un superávit fiscal financiero. Esto es algo que 3 o 4 economías en el mundo tienen. El 2024 marcó el reordenamiento macroeconómico de la Argentina y obviamente empezó a aparecer las consecuencias de un tipo de cambio bajo y las consecuencias de una apertura
con incremento de las importaciones, fuerte incremento de las importaciones, como verán acá, entre 2024 y 2025, ¿sí? Que implica un déficit de cuenta corriente, ¿sí? Las reservas internacionales son la gran pata débil del modelo y por eso todas las dudas en torno al frente cambiario. 43.000 millones de dólares es lo que esperamos para fin de año. Hoy están en 41.000 millones. Y la tranquilidad igual de que el gobierno de Estados Unidos ha decidido ayudar a la Argentina. ¿Cómo? El Tesoro de Estados Unidos ha enviado una señal muy fuerte de apoyo a Milei y le ha ofrecido un swap de moneda de 20.000 millones de dólares. No se suman a los 40 y pico. ¿Por qué? Porque solamente el tramo que se activa se refleja como una reserva, a diferencia de lo que es el swap con China, que se muestra todo como una reserva. Ahora, la actividad económica que había caído obviamente en una recesión, ya venimos en recesión desde el año 2022 en Argentina, o desaceleración obviamente, y 2023 fue una recesión a partir de octubre, perdón, no 2022, 2023, a partir de octubre, termina de obviamente materializarse el piso después de la devaluación. A partir de ahí empieza un proceso de crecimiento que se frenó. Esta es la tasa de crecimiento interanual de la actividad económica que en el tercer trimestre encontró un freno, ¿sí? Y una caída en el tercer trimestre, más que nada. Este actual cuarto trimestre y el primer trimestre del 2026 van a ser meses de crecimiento, donde vimos un índice de confianza del consumidor derrumbarse, ¿sí? Este año, pero que empieza una recuperación muy fuerte y falta todavía el impacto de las elecciones, con lo cual creo yo que esto todavía tiene mucho para crecer. Lo mismo que el índice de confianza del gobierno. Milei asumió con un deterioro total de las expectativas y de credibilidad del gobierno, que era de Alberto Fernández, y de Cristina Kirchner. Toca piso, toca fondo. En las elecciones se renueva la expectativa, pero el crédito que había tenido Milei a comienzo empieza a evaporarse. Creemos que esta suba que hubo en el último dato, esto se dio a conocer el viernes pasado, marcan las bases de una recuperación gradual hacia una zona media de 2,5, al menos, eso es lo que creemos, que es un índice que elabora la Universidad de Torcuato de Itela. Ahora, este triunfo en provincia de Buenos Aires, inclusive, a nivel nacional le dio 40,66% de los votos, 42,3 para diputados, 42,3 para senadores a nivel nacional y sobre todo, Milei le da lo que el mercado pedía, un tono conciliatorio, más reformas consensuadas con los legisladores y gobernadores. Hoy se está reuniendo el presidente con 20 gobernadores. Hay tres o cuatro siempre disidentes de la oposición, entre ellos el de la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof, y obviamente sentó las bases de un nuevo pacto social en Argentina. Esto, sumado a la elección en Argentina, en los comicios del domingo, hizo que el riesgo país tuviera una baja histórica. Nunca hubo una baja tan fuerte de la zona de los 1.100 puntos del día viernes. El lunes se amaneció con 700 puntos básicos, siguió bajando a la zona de 674. ¿Es necesario? ¿Es suficiente? No, todavía no, obviamente. Tuvimos un mínimo de riesgo país hace poquito en 560, pero países como Brasil, en la zona de 180 puntos, o incluso los mejorcitos en la región, como Uruguay, o Chile en la zona de 120, 140 de riesgo país, es obviamente una aspiración demasiado optimista querer ir a esos objetivos. Si logra a corto plazo ir a este valor, dentro del próximo mes estaremos contentos y para fin de año incluso perforarlo, que esa es nuestra expectativa, ¿sí? Las acciones han tenido un rebote impresionante, los bonos también, vamos a ver ahora la suba de los bonos, pero en el mes de octubre están subiendo y duplicando muchas de las acciones bancarias. Desde un piso muy importante la recuperación que están teniendo. Esto es en dólares, son los ADRs de acciones argentinas en Estados Unidos. Superville, Macro Financiero a la cabeza, Grupo Financiero a la cabeza, Edenor, BBVA, Central Puerto, todos ellos con subas del 70% para arriba. Esto permitió que el Merval tuviera una suba histórica el día lunes del 31% en dólares. En 2002 hubo una suba que fue parecida del 2023, pero nunca hubo mirando para atrás una suba tan fuerte en las acciones y obviamente volviendo a apuntar a los máximos de comienzo de año
y obviamente superando ya los valores máximos que tuvo Macri en el 2018, ese pico que tuvo a comienzo del 2018. ¿En qué consiste la ayuda de Estados Unidos? Un swap de monedas, como les mencioné, de 20 mil millones de dólares. Hay un fondo que se va a destinar a recomprar deuda en el marco de un programa, se llama Deuda por Educación, donde va a haber garantías detrás y para emitir bonos a una tasa más baja. Esto ya pasó y esto moviliza a los inversores de renta fija en Argentina. Los soberanos están sostenidos también por esta expectativa de que JP Morgan junto con otros bancos estén armando este fondo para recomprar deuda que garanticen. Esto ya pasó en Ecuador, los bonos Galápagos, no sé si se recuerdan, en el 2041 era el vencimiento, todavía están vigentes. Tenían un rendimiento los bonos de Ecuador peores que los de Argentina, o sea, más altos que los de Argentina el del día viernes antes de la elección. Lograron emitir al 5,64%. Para una TIR vigente de mercado del 20, tuvo una ayuda muy grande. Esto nos hace optimistas respecto a que el riesgo país puede bajar a la zona de 500 puntos y entre 450 y 500 hacer la primera emisión de deuda genuina en el mercado de deuda voluntaria internacional. Finalmente están las intervenciones directas y esto le ha redituado también en el mercado de cambios una ganancia inusitada del Tesoro. Vendía dólares, 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 vendió 2 mil millones de dólares el Tesoro de Estados Unidos, que solamente ocurrió tres veces en la historia, dos veces con Japón y una vez con la eurozona, que el Tesoro de Estados Unidos se involucra directamente a vender parte de sus tenencias, de sus activos y comprar la moneda extranjera. Eso logró que el peso se mantuviera dentro de las bandas, todavía está por debajo de las bandas, estas son bandas de flotación que se van abriendo al 1% mes a mes, pero habían tenido el dólar oficial está en azul, los implícitos en la bolsa, cuando hay una brecha cambiaria se amplían en verde y en naranja. Acá tienen la evaluación del tipo de cambio desde la apertura del cepo, porque hay que decir también que había un tipo de cambio que se devaluaba en forma de tablita, ¿sí? Cronológicamente un porcentaje todos los días, pero se abrió el cepo a los individuos y los individuos corrieron, las empresas todavía tienen cepo, a comprar dólares en Argentina. Hay mucho compromiso de deuda en el primer trimestre y el vencimiento este de los bonos soberanos, además de privados, son los bopreales, ¿no? Globales y bonares, son más de 5 mil millones de dólares. La idea es que el gobierno trabaje para que esto no salga de las reservas. La idea es que haya una emisión de deuda liderada por estos bancos para que puedan salir nuevos bonos y recomprar los anteriores a una tasa más alta. Cuando vemos los bonos, y ahora te voy a pasar la palabra, Karina, para que muestres un poquito en la plataforma de C-Bonds, que es extraordinaria, para encontrar, detectar estos bonos y ver las características. Simplemente pongo unos gráficos para ver dónde estamos posicionados. Después de lo que fue la caída, este es un GD30, ¿sí? Un bono global en Estados Unidos, en el mercado OTC, donde hubo una caída durante la primera parte del año, el primer cuatrimestre, que hizo un mínimo el 6 de abril con el Liberation Day, volvió a los máximos y se hundió con esta inestabilidad cambiaria y obviamente las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, fíjense dónde estamos ahora. En tan poco tiempo, aquellos inversores que supieron mantenerse firmes en sus inversiones tuvieron su beneficio. Lo mismo podemos decir con las acciones cuando pasó lo que pasó en abril en los mercados internacionales. El que soltó la toalla perdió. Esta es una gráfica donde ustedes pueden ver que ahora las curvas de rendimiento de Argentina, obviamente muy altas, tienen un rendimiento del 11% y un poquitito más para legislación extranjera, que es esta línea azul, que ya está flat, y un poquito de pendiente invertida todavía para la curva de rendimientos de los bonos legislación argentina, que son los bonares. Estas curvas obviamente deberían estar descendiendo y lo más probable es que estemos con rendimientos por debajo del 10% pronto para la legislación extranjera y ojalá para la legislación argentina también. Nosotros habíamos hecho un escenario donde imaginábamos para fines del año 2026, habíamos puesto tres escenarios. El primero nos quedó superado, el dos es muy parecido a la situación actual, que veíamos estas potenciales subas, ¿sí? Alertamos a nuestros clientes de que esto podría ocurrir y ocurrió.
¿sí? Obviamente más fuerte de lo que esperábamos. Y tenemos un tercer escenario donde los bonos de Argentina empiezan a tener tanto pendiente positiva para legislación argentina, naranja, como para legislación extranjera en azul. Esto sería recién para final del 2027. Esperemos que este escenario se termine dando. Los objetivos de rendimiento de TIR, ¿sí? Son los que están en esta columna y en donde estamos viendo que, salvo los del tramo largo, de la curva de legislación argentina y extranjera, tiene un rendimiento del 10% para arriba, el resto del 10% para abajo y empezando por el 8% para los bonos muy cortos, ley extranjera. Me encanta, muchas gracias, Gustavo. Análisis excelente, siempre muy completo. Bueno, como había mencionado, vamos a ver un poquito más de la plataforma C-Bonds y justamente repasamos los bonos soberanos que habías mencionado y tal vez también queríamos escuchar un poco de tus comentarios de cada uno. Así que ahorita voy a compartir mi pantalla. A ver, justo cuando quiero compartir siempre pasa algo. Bueno, a ver, sí, como Puede fallar, siempre. decían. Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Yo Ahí tengo para estamos. seguir, si Bueno, querés. no, 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 déjame venir, por favor. Acá Bueno, estamos. ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Bueno, un poco de nosotros y ya pasamos a la información que interesa a todos. Como había comentado, somos agregador de datos, no realizamos trading, somos una plataforma justamente para profesionales del sector, como Gustavo, o para los inversores bastante activos y vivos. Así que, empezando por, si ustedes ya tienen una búsqueda particular, quieren averiguar justamente el bono, por ejemplo, Argentina 30, tenemos una búsqueda rápida que tecleando un código, un ISIN, ticker, CUSIP o, por ejemplo, algún emisor y fecha de vencimiento, ya con eso van apareciendo los bonos y con eso pueden proceder. Pero si no, acá justamente, pero si no, si quieren averiguar qué oportunidades hay en el mundo en el universo de bonos de Argentina, por ejemplo, tenemos nuestro Mercado Libre o Amazon de todo el universo de bonos que hay. Entonces, acá en panel azul elegimos búsqueda de bonos y acá tenemos más de 50 filtros para realizar la búsqueda. Justamente para facilitar esta búsqueda tenemos todo ya preparado. En este caso, si hablamos de Argentina o hablamos de cierto tipo de bonos en el grupo de parámetros principales, pueden ver que podemos elegir ciertos emisores, realizar búsqueda dentro de las emisiones de estos emisores o ir, por ejemplo, por la región o por país. Por ejemplo, elegimos Argentina, segmento de mercado, tenemos todo, podemos elegir bonos soberanos. Y si no, también dentro de los filtros tenemos estado, justamente nos interesa ahora en circulación, pero siempre es bueno ver cómo era antes, cuál era el historial de este emisor, así que tenemos también de todo, tipo bonos internacionales locales, moneda, principales o locales, y bueno, las métricas tipo precio, rentabilidad, duración, monto mínimo de negociación y importantes fechas como calificación y vencimiento. Después, obviamente, contamos en filtros como calificaciones de agencias principales, Moody's, S&P y Fitch pueden filtrar por la emisión o por emisor. Podemos filtrar por tipo de bonos en cuales queremos enfocar los que están relacionados a inflación, por ejemplo, queremos incluir, enfocarnos en eso, o queremos excluir algunos bonos como bonos convertibles o coco bonds. Obviamente hay filtros por la emisión y, claro que sí, tenemos filtros de cupón. En este caso, por ejemplo, yo preelegí bonos argentinos soberanos. Acá pueden ver que tenemos todos los bonos soberanos de Argentina. Hay una tabla con información completa. De hecho, se puede ver que hay información, pero de todo. Obviamente después pueden comparar, pueden extraerlo a Excel. No limitamos de ninguna forma las extracciones. Y también podemos verlo en formato más visual, una mapa que justamente contiene rendimiento y duración y después ir a cada bono y ver a detalle qué hay, qué información tenemos. Así que
Por ejemplo, le comento un poquito de la estructura y ya paso la palabra a Gustavo. Básicamente, la estructura de la página de bono siempre es igual. Tenemos el resumen de bono, justamente pueden ver cupón, fecha de vencimiento, moneda, ISIN, tenemos la calificación, tenemos volumen de emisión, tenemos obviamente todas las fechas, cupón, precio. Este precio es C-Bonds Estimation, básicamente nos promedio entre todos los precios de cierre que tenemos. Y nosotros como plataforma contamos con más de 400 fuentes de datos, incluyendo bolsas de OTC, así que ese precio calculamos en base de varias fuentes. Tenemos calculadora justamente para realizar calcular algunos escenarios. Ustedes pueden proponer cierta fecha y cierto precio según su pronóstico y ver las métricas principales como yield to maturity, current yield, bueno, modified duration, precio sucio, etcétera. Así que más abajo ya tenemos cotizaciones históricas, algo también interesante. Últimamente muchos me comentan que usan inteligencia artificial y bueno, algún modelaje. Así que tenemos precios históricos con profundidad hasta 10 años y también pueden utilizarlo. Acá tenemos precios intraday de las bolsas europeas. Tenemos también precios de cierre, como pueden ver, de muchísimas fuentes de datos. Y bueno, en base a eso calculamos nuestro C-Bonds Estimation. Um, Algo importante también, información de emisión, de volumen de colocación, circulación, cálculo de flujo de caja, así que se puede exportar, está calculado ya y los pagos de cupón y amortización, pull factor, así que ya está todo calculado. Por favor, si tienen sus Excel donde después calculan otras métricas, se puede hacer copy-paste y está hecho. La información de call, de auction, y bueno, la información principal como los book runners, identificadores, calificación histórica. Yo siempre también fijo en qué estamos, cómo era hace unos años. Información de estado financiero. Bueno, en caso que si es un bono corporativo, también tenemos sus informes de estado financiero justamente a detalle con algunos cálculos. Y bueno, obviamente ni hablar de los prospectos. Siempre me comentan que es algo muy importante y bastante difícil a conseguir. Los bonos que nos interesa, y después calculo que vamos a agregar estos bonos que menciona Gustavo, podemos agregar a watchlist. Más adelante les comento un poquito más, pero justamente para seguir monitoreando estos bonos y esperar ciertos eventos para accionar, es bien bonito tener algo automático. Bueno, entonces, Gustavo, te doy la palabra. Te estaba mostrando el bono de Argentina 30. Sí. Acá tenemos. ¿Querés comentar algo? ¿Pasamos o lo pasamos solo? Soberanos, pero más cortos. Están, obviamente, muy alcistas en estas últimas semanas. Básicamente esta semana porque, además de la ayuda del Tesoro de Estados Unidos para recomprar bonos de corto plazo, donde si bien no figurarían estos bonos dentro de la agenda, estarían trabajando más en bonos, recomprar quizás deuda 2029, 2030 y emitir nuevos bonos. Estos bonos se han visto favorecidos. Son bonos que habían sido emitidos por el Banco Central el año pasado para regularizar la deuda de los importadores. El gobierno anterior había dejado 50.000 millones de dólares impagos de deudas con los importadores y perdió las elecciones y había que ocuparse de eso. Emitieron estos bonos que son los BOPREALES, el 2026, 2027 y 2028. Los rendimientos van entre 5, 8, bueno, hay un strip acá de esa emisión, tanto 2027 como 2028, y 15%, que son bonos apuntando más al corto plazo. Nosotros tenemos recomendado los bonos 2026, 2027 y 2028. El 2027 nos gusta el C, ¿sí? Que es una variante que puede redimirse antes, en el 30 de abril de 2027, al tipo de cambio oficial, con un cupón mayor del 5%. Los otros dos tienen un 3% de cupón. Entrando ya en los mercados de deuda corporativa, estos son los bonos que nos gustan a nosotros. Hay algunos bonos legislación extranjera, otros legislación argentina. Vamos a ver en las curvas ahora de rendimiento algunos bonos ley extranjera que pueden ser comprados en el mercado OTC.
pero en donde los principales referentes del sector petrolero están, tanto YPF, Pan American Energy, un muy buen riesgo de crédito, lo mismo que Tecpetrol del grupo Techint, Plus Petrol, una petrolera un poco más chica, pero con una emisión muy interesante, larga, y Vista Energy, la empresa de Galucho, el ex número uno de YPF. Fíjense los cupones que demarcan justamente el riesgo, ¿sí? Cuanto más bajo, menos riesgo, porque pueden emitir a tasa más baja para American Energy y Tech Petrol, siendo las blue chip del mercado petrolero. Nos gusta TGS por todo lo que está pasando alrededor de la ampliación de la red de gas en Argentina. Pampa Energía también tiene un papel muy importante en esto, en la sinergia de extraer el gas, transportarlo y venderlo, licuefacción de gas mediante, ¿no? En buques. Este es el proyecto que requería de Vaca Muerta Sur, que es otro oleoducto y gasoducto que van a pasar por distintas provincias. Y algunas emisiones también como YPF Luz, es Riego YPF, pero es una subsidiaria que es YPF Energía en realidad ahora, pero queda YPF Luz en las terminales. Edenor, que es una empresa de utility de distribución de energía eléctrica, y Geneia, una generadora de energía eléctrica. IRSA 2028 es un bono relativamente corto, con un cupón muy alto, nos gusta. Un poco más largo el de Telecom, pero con un cuponazo, 9,5. Y el sector de infraestructura con Aeropuertos Argentina 2000, 8,5 de cupón. Alimentos con Arcor y Cresud. Ahora, cuando vamos a las curvas de rendimiento, y estos son todos bonos la extranjera, la curva de petróleo acá a la izquierda es una curva muy nutrida en puntos, ¿no? Obviamente que está Pan American Energy, Tech Petrol acá abajo. Hay otros puntos, pero son legislación argentina, básicamente. Y es el que más opera, ¿no? Este de Pan American Energy. Y tenemos toda la curva, bueno, ahí está el 2027, y tenemos toda la curva con YPF, un montón de puntos. Nos gustan los que están por arriba en la relación riesgo-retorno, si fuera una frontera eficiente, los 2029, 2031 y hasta incluso el de Plus Petróleo, IPF 2034, IPF 2033 tendrían que ser los que habría que elegir. Nos gustan los 29 y los 31. Dentro de lo que son los bonos corporativos del sector de energía eléctrica, tenemos un tramo corto, 2027 y algunos 2028, bastante nutrido. Y tenemos un tramo de 5 años de promedio de duration bastante amplio, con algunos emisores por arriba. Este está reestructurando. MCU es un riesgo muy alto. Edenor nos gusta, ¿sí? Este sería uno de los puntos que nos gustan para invertir. Es una utility, obviamente, que tiene tarifas reguladas, tiene deuda en dólares, pero, y cobra en pesos, pero es una empresa para tener en cuenta. Es un bono a 5 años bastante interesante. Lo tenemos en la estrategia como recomendación de compra. Después están los bonos de Vista Oil y de Pampa, que son riesgos medios, ¿sí? No son los más bajos, pero no son altos. Es decir, que para un emisor de Argentina es un riesgo para tomar en cuenta, si bien estos son riesgos con mucha duration, ¿sí? De 2031 a 2035 tiene distintas alternativas. Estaría bueno concentrarse aquí. Nuestras recomendaciones, CAPEX también es una interesante alternativa, y nos gusta también Geneia 2027. Te dejo, Karina, si querés compartir antes de hablar de los bonos provinciales y terminar con los bonos en pesos, un poco dónde podemos encontrar estos bonos en la terminal de Sibons. Claro, muchas gracias. De hecho, me pareció que sería buena idea sacar como screenshot, la pantalla, viste, foto de pantalla con todas las recomendaciones. Igual no se preocupen, cualquier cosa, el video va a estar disponible en YouTube, así que no van a perder nada. Bueno, ahora voy a compartir. Claro, la idea, obviamente, todos estos bonos los tenemos en plataforma y de hecho le quería comentar y ya que están acá, dedican su tiempo y horas de vida a este webinar, le quería ofrecer probar la plataforma y justamente averiguar toda esta información que nos había compartido Gustavo por la plataforma sin compromiso. Una semana le regalo un periodo de prueba donde pueden averiguar, realizar sus propias búsquedas, como le había comentado, por Bond Screener, chequear todos los bonos de la lista. Justamente acá tenemos los bonos que habías mencionado. Eh, si quieren también y tienen una pregunta particular, por ejemplo, quieren averiguar prospectos, pueden también acercarme a mí
y pedir y yo les voy a pasarlo también sin compromiso. En el chat tienen mis contactos, así que por favor, escríbeme y si necesitan alguna información, puedo compartirla sin compromiso, como siempre. Bueno, acá tenemos los bonos que nos interesa, por ejemplo, ese que me habías comentado de YPF. Por ejemplo, si después yo quiero seguir monitorear este bono y ver si algún momento lo sugiero o voy a adquirir a mi portafolio, como había comentado, se puede agregarlo a watchlist. Básicamente, puede elegir la fuente de datos, tenemos varios. Si ya lo tienen comprado, también pueden poner la información de precio, cantidad y fecha de compras. Bueno, y si no, dejarlo así suelto. Y después, básicamente, pueden seguir viendo este bono o algunos otros que habíamos comentado. Así los muestro también para que se graba un poco en la mente los bonos que habíamos eh, elegido. Y bueno, básicamente los bonos que nos interesa, queremos seguir viendo en qué estamos, cómo van, justamente como siempre, en momento de demostración no me anda nada, divino. Bueno, básicamente pueden ver, ahí estamos, gracias plataforma. Básicamente pueden seguir viendo estos bonos y ver los cambios de precio o cualquier otro dato que les interesa. Es un ejemplo de bonos que tengo yo en mi lista de seguimiento. Algunos bonos que incluso algún momento compré, por ejemplo, bueno, no es de Argentina, pero algo interesante que hace muchos meses compré este bono y hice mi propio pronóstico que el precio va a subir con los tiempos. En aquella época puse, si supera más del 75%, quiero recibir alerta y justamente pasó eso. Así, para cada bono, para cada instrumento que están averiguando, pueden poner alerta personalizada por yield, por rendimiento o por el precio. Y también, obviamente, pueden recibir no solo las alertas, pero también notificaciones. Justamente algo que es siempre importante ver, notificación de cambio de calificación de emisor, algunas notificaciones de unos días antes de amortización, vencimiento, de call totalmente, pago de cupón o estado financiero o por si entró a default. Así que cuando ya manejamos una lista de 200, 300 bonos, para no hacerlo a diario o manualmente, hay sistema que te manda todas notificaciones de alertas y no perdes oportunidades. Y ya que estamos acá, los índices, hablamos de las curvas, de básicamente los cambios. Acá tenemos más de 70.000 índices donde pueden ver justamente curva de rendimiento, algunos derivativos, algunos swaps, los cambios, commodities, todo lo que había comentado Gustavo se puede, como dicen acá, chusmear por la plataforma y hacer sus análisis un poquito más informados. Y bueno, siempre hay opción también a los que les interesa verlo en su sistema BI o en su aplicación, de mostrarlo en su página web para los clientes, por ejemplo, tenemos opción de mostrar estos mismos datos a través de API. Así que por favor, les invito a probar la plataforma sin compromiso. Acérquenme y les abro acceso a ustedes, a alguien de su equipo, y también podemos ver la opción de datos a través de API. Bueno, te paso de vuelta la palabra, Gustavo. ¿Cómo no? Muchas gracias. Y volvemos a la presentación, donde vamos a terminar un poco con el análisis de los bonos provinciales. Este es un mercado de bonos, en el mercado OTC básicamente fueron las emisiones de las principales provincias después de la reestructuración que hizo Guzmán en el 2020, le abrió las puertas al financiamiento internacional, donde hay una serie de bonos 2027, tanto Salta, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Córdoba y Cava, donde tenemos un complejo, digamos, de emisiones que van a requerir de financiamiento el año que viene, pero no hay grandes vencimientos en el 2026. Las provincias, si bien están urgidas porque hay menores ATNs por parte del Tesoro, transferencias directas, menor obra pública que manejan, y empezó a mermar un poco la recaudación en el tercer trimestre en términos reales. Esto lo vimos en el dato de septiembre, 3% de caída equivalente en la recaudación, sacando el impuesto país que se eliminó este año y sacando lo que fueron los ingresos extraordinarios del blanqueo
del año pasado, en octubre del año pasado. Bueno, en comparación, ha mermado un poco la recaudación. Bueno, las provincias también están urgidas también como para conseguir financiamiento. Pero hay muchos de estos bonos que también han amortizado capital. Fíjense el caso de Jujuy 2027, que tiene unas cuotas más por pagar y nada más, y ha disminuido mucho el riesgo del inversor en ese bono a medida que va avanzando, así como hay otros también que amortizan anticipadamente. Una de las últimas emisiones que hubo fue la de Córdoba 2032, que emitió por debajo del 10% de tasa, que es algo que fue mostrado como un éxito, que debería ser algo, obviamente, que va a tener que seguir trabajando la provincia, pero por lo pronto accedió a un mercado que es bastante lejano, ¿sí? Solamente de la reestructuración de la deuda del 2020, la provincia de Buenos Aires tiene un bono emitido al 2037 y todos los demás están en una zona de duration de 2 puntos para abajo, ¿sí? 2 años para abajo. Finalmente, para los bonos con SER, bonos ajustables por inflación, los TIPS nuestros de Argentina, los rendimientos nominales a la derecha, reales a la izquierda, es decir, el neto de la inflación, tenemos un mercado que está entre 10 y 15% de rendimiento. eh, Estos puntos distorsionan porque son el próximo vencimiento, que antes de la elección estaban entre 20 y 30. O sea, lo que han subido también los bonos en pesos después de la elección, después del domingo, han sido muy fuertes. Y también tenemos que hablar de la normalización de la curva de los rendimientos, tasa fija en pesos. Esta curva en forma, digamos, normal, con pendiente positiva, es la naranja, la última, arranca con rendimientos en la zona del 3%, termina en el 4% para las alternativas más largas, ¿sí? Diciembre del año que viene o enero 2027, pero en el medio hay muchas alternativas interesantes. Fíjense, por ejemplo, para duration de unos 120 días, las letras a enero, febrero, que son en la relación riesgo-retorno las más atractivas. Después el inversor puede aventurarse allá por junio, ¿sí? Que son emisiones a 250 días aproximadamente, con rendimiento de tasas efectivas mensuales en torno a 4,4%. Muchas gracias y esto ha sido todo, y si quieren atendemos algunas preguntas, si las hubiera, Karina. De hecho, me quedé con ganas de hablar más, pero bueno, prometimos hacerlo corto, dentro de hecho, Excelente. 40 minutos, pasa un poquito, pero bueno. Excelente. Si quieres compartir de vuelta tu pantalla de los datos de Research for Traders. Y bueno, hablando de las preguntas, yo estaba respondiendo de a poquito. Creo que quedó una pregunta que me gustaría escuchar tu opinión. Preguntaron, ¿cómo ves PBA 37? No te Y escuché bien. ¿Me también, preguntaron, perdón? ¿cómo ves PBA 37? Es la Está pregunta bien, de Provincia de Ramiro. Buenos Aires, el 2037. A ver, ese es un bono que supo agarrar todo lo positivo de lo que ocurrió en el mercado de bonos hasta enero, con más volatilidad. Es decir, es un bono más volátil, tanto por la duration como por el carácter. La verdad que no lo estamos recomendando. Es un bono más riesgoso, muy largo, y más con digamos, la diferenciación con el gobierno nacional. No debería ser una de las regiones más favorecidas como para poder comprar los bonos de esa jurisdicción. Así que lo tenemos fuera. El inversor tiene un riesgo más alto. También un rendimiento más alto, pero un riesgo más alto. Es muy largo, así que no lo estamos recomendando. Bueno, genial. Muchas gracias por la respuesta. Creo que por ahora las preguntas, a ver, también hay pregunta de Héctor. ¿Cómo ves el AL35D y cuál ves como mejor opción en pesos que da más tasa? Mira, más tasa que el 35 del 38. El 38 está en un 5% de tasa, el 2035 está en un 4 un octavo, 4,125, con lo cual el AE38 es interesante en el mercado local. La versión global es Global 2038, es GD38. Recomendamos la legislación argentina, no vemos un default en los próximos 2 años, no tiene sentido pagar tanta diferencia de precio. Y solamente si sos un fondo que va a litigar con un abogado en Estados Unidos, deberías comprar legislación extranjera, nada más que eso. La verdad que es un mercado que se ha revitalizado. Mostré los escenarios que nosotros proyectamos para fin del año que viene
como algo que debería mejorar, es algo que cambió la tónica. Creo que la gobernabilidad se ha reforzado y con ello las perspectivas de continuación de las políticas a implementarse. Queda mucho, reforma laboral, reforma fiscal, tributaria, reforma, privatizaciones. Queda en la agenda del segundo año recomponer las reservas, de la segunda parte de la gestión. En el próximo año recomponer la reserva del Banco Central y empezar a acceder al mercado de deuda voluntaria. Son los grandes desafíos que tiene Argentina, así que lo vemos como algo atractivo. Súper. Bueno, creo que están apareciendo varias preguntas. A ver, ok, igual son preguntas de la plataforma, así que le voy respondiendo por privado, por favor. Héctor dice que me refería a qué letra vea como mejor rendimiento en la curva en pesos. A ver, de la curva en pesos, tasa fija, ya mencionamos, ¿sí? El tramo de enero o a junio. Mejor rendimiento de los bonos ajustables por ser, y yo les diría que no tiene sentido ir muy lejos. Hay que estar en los tramos más cortos, 2026. Nosotros tenemos el TZX y TZDX26. TZXD6, como bonos alternativas interesantes, es decir, para el segundo semestre de 2026, pero cortito, es a un año, ¿sí? Lo importante es que captemos la inflación más ese porcentaje que mostré ahí, que es más que interesante. Obviamente que entre 20 y 30% estaban en su momento, ahora están entre 10 y 15 de rendimientos reales, más inflación. Perfecto. Bueno, y última pregunta, ¿qué sector argentino ves como más expectativo para 26-27? Más atractivo para invertir con obligaciones negociables, me imagino. Y el sector de Ujú. energía es donde hay más liquidez, petróleo y gas, donde más alternativas. Argentina va, lo pasé rápido para no hacerlo muy largo, pero hay un slide, busquen la presentación, donde hay una explosión de exportaciones argentinas de hidrocarburos que va a alcanzar los 50.000 millones de dólares en el 2030, 2029 incluso. Esto es una presentación que hizo el Banco Central y una proyección del Instituto Argentino del Gas y el Petróleo, Petróleo y Gas, IAPG, en Argentina. A la par del incremento de las exportaciones, Vaca Muerta y obviamente toda esa licuefacción de gas que está prevista para los próximos años, está la ampliación de la red troncal de los gasoductos, está digamos, un atractivo interesante por la cantidad de alternativas que hay y la generación de divisas. 50.000 millones de dólares y 20.000 de importaciones para acompañar ese proceso, maquinaria, etcétera, etcétera, e insumos. Sería un balance comercial de entre 30 y 33.000 millones de dólares entre 2030 y 2035. Y hay que estar ahí, hay que estar. Vaca Muerta es algo que es una realidad, pero que se proyecta para mucho más. Bueno, y apareció otra pregunta, pero ya sería la última y dejamos a descansar a Gustavo. Bueno, Gustavo, ¿cuál es tu view, tu vista sobre los bonos de L en Argentina en estos valores? A estos valores, L- perdón. Los bonos, perdón, no escuché bien. Los bonos GL, AL, DL, DL, perdón, empezando con, DL, con D. Dólar Link, Ujú. DL. Mira, esos bonos carecían de atractivo cuando la brecha era muy alta. Y porque había obviamente hard dollar que eran mucho más atractivos. Pero cuando empezó a haber esa suba en los futuros y la expectativa de que se empiece a haber una devaluación importante, fue un rush muy importante hacia esos bonos y tuvieron su atractivo. Hoy no lo veo, a muy corto plazo no lo veo. No estaría invertido en bonos dólar link. Preferiría ir a los hard dollar como corporativos, pero no apostar específicamente a lo que es la suba del tipo de cambio oficial, que a corto plazo obviamente está limitada porque hay un nuevo escenario. Igualmente creo que van a subir mucho más las acciones, en menor medida los bonos y finalmente el tipo de cambio tiene limitada su apreciación. En esa escala de preferencia estoy hoy, ¿sí? Acciones, bonos y tipo de cambio. Para hacer carry me parece que hay espacio importante a corto plazo, al menos en los próximos meses, con una relativa tranquilidad cambiaria. Ahora, el gobierno ha emitido también su deseo de empezar a recomponer reservas comprando
dólares. Así que también tenemos en cuenta que la baja de tipo de cambio está totalmente limitada. Es más, lo veo más para arriba que para abajo a corto plazo. Pero los dólar link los dejaría de lado para posicionarme en hard dólar. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias, Karina. excelente análisis, excelentes preguntas, excelentes respuestas. Hoy tuvimos de verdad un lujo tener experta como vos, Gustavo, así que te agradezco muchísimo. Muchas gracias también a los participantes. Y bueno, estamos en contacto, ya tienen mis contactos, tienen contacto de Gustavo, así que por favor, si tienen alguna duda o sugerencia o las ganas de invertir, por favor, acércanos. Muchísimas gracias y que tengan Muchísimas excelente gracias y día. recuerden, si me quieren ubicar o poner alguna pregunta fuera de esta presentación, mi red social @genefa, GNEFFA en X, lo que es la Twitter.